unir los dos. Entonces, Jehová envió a Natán, dice el 12, a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él, note lo que dice, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Hasta ahí vamos a parar. Y Natán se volvió a su casa, ¿verdad? Vino Natán, trajo la palabra de Dios a David. Vino de Natán a decirle, David, todo lo que has hecho en secreto, Dios lo sabe, ¿verdad? A ver, voltéese al que está a su lado y digámosle, todo lo que haces en secreto, Dios lo sabe. Pero a ver, díganselo uno al otro, tú también, dile también. ¿Verdad? Es que el Señor todo lo conoce, todo lo sabe, no le podemos ocultar nada. Aquí podemos estar, pasa una mosca y no la matamos. Pero ¿qué en lo secreto, hermanos? Aquí todos somos santos. Aquí nadie peca, ¿verdad? Pero el problema es allá afuera, ¿verdad? El cristianismo no se vive dentro del templo, se vive afuera. Se vive cuando estás alrededor de borrachos, de drogadictos, alrededor de tus amigos que no creen en Dios. Ahí se vive el verdadero cristianismo. Por eso Dios envía a Natán y le dice, David, tu pecado lo sabe Dios, ¿verdad? Y Natán le comienza a decir una historia, le comienza a decir una parábola, como para decirle, ¿sabes qué? Había 2 hombres, y mire cómo está acá, ya lo volteamos, pero dijimos que los 2 hombres, uno rico y uno pobre, uno tenía ovejas y vacas, y el pobre tenía una sola corderita que tenía por hija, ¿verdad? Dijimos que el caminante que viene en la historia de Natán es
¿Qué dijimos que era? A ver, ¿quién se acuerda? El visitante, ¿qué era? ¿O quién era en la historia? La tentación, ¿verdad? El visitante es la tentación, ¿verdad? Porque viene de camino el visitante del hombre rico. ¿Quién era el hombre rico? David. ¿Quién era el hombre pobre? Urías. El hombre rico, dice, tenía ovejas y vacas. Eso representa esposas y concubinas, ¿verdad? El hombre pobre tenía una sola corderita, es decir, una sola mujer, ¿verdad? Y cuando viene la tentación de David, no agarra de sus ovejas y de sus vacas. Estoy hablando de sus esposas y sus concubinas, sino que quiere saciar su deseo carnal con la ovejita del hombre pobre, en este caso Betsabé. Entonces, por eso Natán usa esta parábola para decirle, es que había un hombre rico que tenía tantas ovejas y vacas. Ese eres tú, David. Tú tienes esposas y tienes concubinas, ¿verdad? Y el hombre pobre, ese es Urías, y su única mujer Betsabé tú la tomaste, ¿verdad? Por eso cuando Natán le dice la historia, David reacciona y dice, vive Jehová, y esa vez hasta los asusté, ¿verdad? Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de, dígalo, muerte, digno de muerte. Y nosotros vemos a David y decimos, ay David, sí eres digno de muerte, pero ¿qué tal nosotros? ¿Verdad? Porque David dice, pues es que David tomó la mujer de su prójimo, pero viene Jesús y dice, de cierto os digo, que habéis oído, dice Jesús, no codiciarás la mujer de tu prójimo, mas yo os digo, dice Jesús, cualquiera que mire a una mujer y la codiciara en su corazón, ¿qué hizo ya? Ya cometió pecado, ya cometió adulterio, lo mismo que David. Así que si David era digno de muerte, usted y yo, ¿qué somos? Si hacemos eso también. Porque aquí las mujeres dicen, nosotros salimos de la historia porque nosotros somos santas. ¿Es así? No, porque las mujeres también de repente, ¿verdad? Tal vez un poquito menos, pero también las mujeres a veces tienden a ver a un hombre ajeno. Porque el esposo que tiene ya es viejo y barrigón, ¿verdad? Ya no es galán, ya es galón, ¿verdad? Entonces las mujeres también a veces se les va los ojos. Y eso es lo mismo que el hombre, ¿verdad? Entonces cualquiera que hace esto es digno de muerte, ¿verdad? Ahora, ¿pueden ir la misericordia y el juicio juntos de la mano? ¿Usted qué dice? Sí, porque aquí lo vemos, ¿verdad? Dios te puede estar enjuiciando, pero también te puede estar dando su misericordia, y creo que eso nos pasa todos los días, porque todos los días pecamos y Dios nos da su misericordia. Todos los días le fallamos y Dios nos da su misericordia. Hermanos, ya no se habla mucho tocante al pecado, ya no se le dice a la gente que debemos de vivir una vida en santidad, ¿verdad? Ya más la gente, es más, ahorita antes de venir al servicio, ¿verdad? Miraba yo un video donde un pastor ora y le pide a Dios que le deposite dinero a la cuenta de banco de un hermano, ¿verdad? Y alza su celular el hermano y dice, te va a llegar un correo donde Dios te depositó dinero en tu cuenta de banco, ¿verdad? Y traen el teléfono aquí y llega un mensaje. Ni siquiera sabemos qué es el mensaje, pero dice, es Dios me depositó dinero, y se gozan. Porque la gente es lo que quiere, hermanos. La gente es lo que quiere. Quiere un Dios que les dé todo. Quiere a un Dios, la gente quiere un Jesús que le dé dinero, que le dé trabajo, que es más, dinero sin trabajar. Sería mucho mejor. Que yo peque y que me perdone, ¿verdad? Que aquí en la iglesia vengo yo y después saliendo de la iglesia voy y me echo una cerveza. O voy y fumo, o voy y hago esto y que Dios me perdone, y que Dios me perdone, y que Dios me perdone. Y nunca hablamos de santidad, nunca hablamos del pecado, de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y la gente vive sin saber lo terrible que es el pecado, ¿verdad? Y esto ya no se predica desde los altares, ¿verdad? Entonces, Natán, cuando David da su juicio, él no sabe que se está enjuiciando a sí mismo. Es como cuando usted, ¿verdad? Usted critica al hermano porque sus hijos, dice, sus hijos del hermano no se portan bien. Pero, ¿te has puesto a ver a tus hijos? ¿Verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Te has puesto a ver cómo se portan tus hijos? Porque fácil es
juzgar a los demás, pero ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal tu familia? ¿Verdad? Y así somos a veces, al echar un juicio a nuestros hermanos, nos estamos enjuiciando a nosotros, porque decimos, el hermano debería no sé, de hacer esto con sus hijos, y a veces nosotros es lo que no hacemos con los nuestros, ¿verdad? Entonces, aquí David, sin saber, él se está dando un juicio a sí mismo, y él dice, vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte. Punto número 1, el pecado es muerte. Vaya a Romanos 6:23. ¿Y qué dice ahí? Porque la paga del pecado, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios, ¿verdad? El regalo de Dios es vida, ¿verdad? Eterna. ¿Verdad? Así que cuando nosotros pecamos, somos dignos, somos reos de muerte, ¿verdad? Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y el pecado introdujo la muerte. Y por un hombre, por la vida de un hombre, ¿verdad? Tenemos acceso a la vida eterna. El primer hombre es Adán, el segundo es Jesús. Pero, hermanos, usted tiene que saber que cuando pecamos, ¿verdad? Somos reos de muerte. Si no nos acercamos a Cristo para que Él nos perdone, ¿verdad? Nuestra sentencia ya está dada. ¿Qué es? La muerte. Y la muerte no es que este cuerpo deje de caminar, deje de respirar. No, la muerte es que en la eternidad Dios te va a rechazar. Vas a estar alejado de Dios por una eternidad. No tendrás ninguna opción, ¿verdad? De acercarte a Dios. Incluso ayer mientras que yo estaba escuchando ciertas cosas tocante al ateísmo, ¿verdad? Escuchaba yo a personajes que fueron ateos y que en su vida dijeron no existe Dios, no existe Dios. Y los testimonios de las personas que estuvieron al lado de esas personas, cuando estaban a punto de morir, registraron sus palabras. Un ejemplo, hay el fundador de la iglesia de Satanás, en 1900 y tantos, 80 y tantos creo, por ahí. Dice que cuando él se estaba muriendo, él dijo, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Algo está mal, algo anda mal, y empezó a sufrir, dice, de calores. Empezó a sufrir, ¿verdad? Y él dijo, algo he hecho, algo está mal. Y él entendió que iba rumbo al infierno, ¿verdad? Y hay muchos ateos que dijeron cosas contra Jesús, contra Dios. Y cuando están a punto de morir, ¿verdad? Se arrepienten de todo lo que hablaron e hicieron y sienten las llamas del infierno. Y uno de ellos dice, si yo pudiera estar 1000 años en el infierno y con eso pagar mi pecado para que Dios me perdone, lo haría. Pero sé que no hay perdón para mí y voy rumbo al infierno. Hermanos, cuando pasemos de esta vida ya no hay nada que se pueda hacer. La religión tradicional dice 7 noches de rezos para sacarlo de... No, ya no se puede hacer nada. Y ahorita vamos a ver ahí mismo en la historia de David que eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, mientras hay vida, busquen a Dios, porque después de muertos ya nada se puede hacer. ¿Quién te alabará en el sepulcro?, dijo David, hablando de este cuerpo. Yo no he visto un muerto que alabe a Dios, que se salga de su tumba y alabe a Dios, ¿verdad? Por eso David dice en el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Verdad? Entonces dijo David, es digno de muerte, pero también dijo otra cosa. Dijo, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, ¿verdad? Y si tú vas a Éxodo capítulo 12, vaya a Éxodo 12, no, 22, Éxodo 22, es que Dios es tan perfecto.
y sus siervos que buscan su palabra lo entienden. Y David era uno de ellos. Él amaba a Dios y dice él en sus salmos, dice que él amaba la palabra de Dios. Él amaba las palabras, todas las palabras de Dios. Él las consideraba. Pero nota, dice el 22, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquella oveja, ¿cuántas debe pagar? 4 ovejas. Ahora, Natán le dice que el hombre pobre tenía una sola ovejita. Y cuando escucha eso David, yo creo que David luego se fue a la ley. ¿Cómo? La ley dice que si tú quitas una oveja a tu prójimo, debes pagar 4 veces. Por eso le digo, si alguien sabía la escritura era David, ¿verdad? Y tan pronto escucha la historia, él da su juicio. Debe morir aquella persona y pagar 4 tantos. La pregunta es, ¿cómo va a pagar si va a morir? Simple, la respuesta es, primero pagas y luego te mueres, ¿verdad? Entonces, nota, en la historia la ovejita era Betsabé. Y la ley dice, el que hurte oveja tiene que pagar 4 veces. Ahora aquí nota, ¿cómo irá a pagar David si Urías ya no está? ¿Cómo Urías va a recibir? Porque esa es la ley de la restitución. Lo que robas tienes que pagar, ¿verdad? Porque Dios así trabaja. Y tú puedes leer toda la historia o toda la ley tocante a la restitución. Te vas a gozar también ahí. Y vas a ver cómo Dios protege a todos. Nosotros queremos ser más buenos que Dios. Pero Dios nos da su palabra. Entonces, dice David, tienes que regresarle 4 veces por el error por el pecado que hiciste. Por eso le vuelvo a decir, ¿y cómo Urías iba a cobrar eso? Si ya está muerto. ¿Verdad? Pero sin embargo, Dios sí lo puede hacer. El que hizo los cielos y la tierra escuchó el juicio de David y dijo, eso es lo que va a pasar contigo. Y entonces, ahí, en cierta manera, ahí nos quedamos el servicio pasado. Dijo David, el que tal hizo es digno de muerte. En la ley, cuando un hombre adulteraba a su mujer con otra mujer, la ley dice, los 2 deben de morir. Así que aquí, con esto que dijo David, muérete, aquí era para David y Betsabé. A ver, voy a poner aquí sería al revés, esta flechita para acá. Los dignos de muerte eran David y Betsabé. Ellos eran los dignos de muerte, porque la ley decía, cuando haya adulterio, los 2 deben de morir, ¿verdad? Entonces, imagínense que, por eso muchos dicen, es que tenemos que volver a la ley, Imagínense si volviésemos a la ley ahorita. Dice que en Egipto, la mujer que adulteraba a su marido, le cortaban la nariz, ¿verdad? Entonces, cuando los egipcios miraban a una mujer sin nariz, ¿qué decían? Es una adúltera. Un hermano dice, ¿se imagina cuántas sin nariz hubiera hoy? ¿Cuántas mujeres sin nariz estuvieran hoy caminando si viviéramos en los tiempos de Egipcio? O si viviéramos en los tiempos de Israel, cuando exigía la ley matar a los adúlteros, ¿cuántos ya no estarían aquí? ¿Verdad? Imagínate que Dios diga, ¿sabes qué? Todos los adúlteros se van a morir el 31 de diciembre. Yo creo que la tierra queda, yo creo que la mitad, y si no es que más, de la mitad de habitantes, y volvemos a ser, ¿qué? 3 millones de habitantes, ¿verdad? Pero esa era la ley. Y David sabía, o por lo grave que David vio en el asunto de Natán, dijo, es digno de muerte. Pero cuando Natán le dice, ese eres tú, David, entendió y dice, sí, merezco la muerte porque yo pequé contra Jehová, ¿verdad? Y este es el primer juicio de David. Y segunda cosa dice, tendrá que pagar 4 tantos. 1, 2, 3, 4. 4 veces. Entonces, ¿qué hizo Dios con David?
le quitó a su hijo primogénito. Usted sabe que cuando los reyes tienen hijos, el primer varón automáticamente es heredero del trono, ¿verdad? Entonces David dice que amaba a Amnón y él decía, el siguiente en la línea de reyes viene mi hijo Amnón. Y Dios le dice, por el pecado que hiciste con Betsabé, te voy a quitar a Amnón. Y cuando muere Amnón, se imagina David que dijo, ¿quién será rey? Mi hijo mayor ya no está. Después dice, Natán le dice, levantaré de tu misma casa a alguien que se rebele contra ti. Tenemos a Absalón levantándose contra su propio padre, ¿verdad? Después dice, tú lo hiciste en secreto, David. Tú te llegaste a la mujer de Urías en secreto, mas yo lo haré en público. Absalón, su hijo, dice, se llegó a sus mujeres a plena luz del día. Y los israelitas, todos los que pasaban por donde pusieron la tienda de acampar, donde Absalón se llegó a las mujeres de David, todo Israel los vio, ¿verdad? Y eso es un consejo de un hombre que se llamaba Ahitofel, que dice la Biblia que en los días de David, era un consejero de David y decía, cuando hablaba Ahitofel, es como si Dios hablase, o es como si Dios hubiese dado su propio consejo. Y cuando se revela Absalón, Ahitofel se fue con Absalón, y Absalón fue quien le dijo a Absalón, llégate a las mujeres de tu padre. Así el pueblo va a saber que realmente eres el nuevo rey de Israel. Y Absalón hizo eso. Y después, porque son dos juicios a la vez. Las mujeres del rey David fueron con Absalón, y la segunda, lo iban a hacer en público. O sea, esto no iba a ser un secreto, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando Dios descubre nuestro secreto, cuando Dios descubre nuestro pecado, es una vergüenza, ¿verdad? Hermanos, si Dios me diera ojos a mí para ver cada uno de ustedes cómo son, digo, yo me decepciono, ¿verdad? Pero si todos ustedes, Dios les abre los ojos y ven quién soy yo creo que se van de un solo, como dicen los centroamericanos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Por eso es mejor arrodillarnos delante de Dios y confesarle nuestro pecado, y no que Dios nos avergüence, ¿verdad? Es mejor arrodillarte y decirle, Dios, te he fallado, te he ofendido, perdóname, ten misericordia de mí, no me avergüences. Ahora, con eso no significa que Dios no pueda avergonzarte, porque tú tienes que cargar, ¿verdad?, las consecuencias de tu pecado. Yo tengo un dicho que no sé si hoy lo puedes entender. Lo que eres hoy es consecuencia de tu pasado. Lo que eres hoy es consecuencia de las decisiones que tomaste en el pasado. Por eso yo le digo a los niños, elijan bien. Elijan bien. Porque dice que el amor es ciego, pero el matrimonio es buen oculista, ¿verdad? Porque cuando estamos de novios creemos que todo el tiempo va a ser así. Porque cuando estamos de novios, el varón, el muchacho, no te enseña que es enojón, no te enseña que es codo, ¿verdad? Que no le gusta gastar. Cuando estamos de novio, todo sí, todo sí. Y la esposa, ¿verdad? La mujer, no te enseña que es celosa, no te enseña que le gusta desparramar el dinero, no le gusta esto, o más bien le gusta hacer algo que va contra el matrimonio. Entonces, como todo en ese momento es, vamos acá, vamos allá, hagamos esto, y todo sí en el noviazgo, pero una vez que se casan, surgen los problemas. Por eso yo les digo a los niños, a los jóvenes, elijan bien. Por favor, niños y niñas, ¿verdad? Si tú niña, viene un amiguito y te dice, ay, me gustas, pero anda fumando o anda tomando, tiene los pelos que parece más mujer que tú, no te vayas con él. Porque si de novios está tomando, ¿qué esperas en el matrimonio?
Si de novios está fumando, si de novios te está maltratando, si de novios te está diciendo, oye, como aquel muchacho que dice, oye, mi amor, ¿me veo bien o feo? Las dos cosas, bien feo, le dice. Si de novios es capaz de ofenderte, ¿tú crees que en el matrimonio va a parar? No. Entonces elijan bien, hermanos. Bueno, niñas, porque ustedes casados ya quédense, ¿verdad? La Biblia les dice, les manda, Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece, no le gusta eso, ¿verdad? Entonces, pero los jovencitos, si un día planean casarse, elijan bien. Amén. Bueno, un paréntesis ahí. Entonces, vamos a ver dónde aparecen todas esas cosas. Vamos a ver que en lugar de que muriese David y Betsabé, murieron dos inocentes. ¿Verdad? David, en lugar de que muriera David, murió su hijo. Y en lugar de que muriera Betsabé, murió Urías. ¿Verdad? Entonces nota, tenía que haber dos muertes. ¿Y qué culpa tenía Urías del pecado de David? Nada. Él ni siquiera se enteró, hermanos. Él se murió creyendo que su mujer le fue fiel hasta la muerte. Yo creo que hasta en su último suspiro oró por ella, ¿no? Yo creo que en su último suspiro dijo, Dios, voy a dejar a mi mujer, Betsabé. Señor, protégela, cuídala. ¿Verdad? Tal vez hasta pudo de haber dicho, no sé, ¿verdad? Porque estaba en la guerra, tal vez un espadazo y ni siquiera supo, despertó en la eternidad. Pero se imagina un hombre orando por su mujer y diciéndole, Señor, cuídala, protégela. Y si es posible, Señor, como es joven, yo sé que un día se va a casar, ponle un buen hombre, y resulta que ya está con otro. O sea que ya solamente está esperando que tú ¿cómo se dice? Patalees, te vayas, ¿verdad? Y dicen el difunto al sepulcro y los vivos a la rumba, ¿verdad? Qué feo es eso, hermano. Aquí te voy a decir una cosa. Normalmente, de la pareja, el que adultera o el que es el pecador o a ver, ¿cómo le puedo decir esto? El culpable del divorcio, porque cuando se divorcia uno, dice, es que ella tiene la culpa, vamos a ponernos mi esposa y yo para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero vamos a decir que nos estamos divorciando. Tú hablas con mi esposa y va a decir, es que él tiene la culpa. Tú hablas conmigo y yo voy a decir, es que es mi esposa. Pero ¿sabe cómo te puedes dar cuenta quién es el culpable? Cuando de los dos, cuando se separan, ¿quién de los dos agarra primero pareja? Y ese va a ser el culpable. Porque si nos divorciamos mi esposa y yo, y pasa 2 semanas y ven a mi esposa agarrado de la mano con otro, ¿a quién le van a creer? Pues a mí. Pero si me ven a mí agarrado de la mano con otra mi mujer en su casa, fácil, él es el culpable. Porque note, hermano, aquel que adultera a su mujer o a su esposo es porque ya tiene a alguien en lista. Así de fácil. Entonces no es tan difícil buscar al pecador en este sentido. Pero imagínate a Urías, él ni siquiera supo que su mujer se había metido con el rey. Imagínate si Urías hubiera sabido esto. ¿Tú crees que Urías se hubiera quedado fiel al rey? ¿Qué hubiera querido hacer Urías? Matar al propio rey, ¿verdad? Entonces David, es que hermanos, tenemos que meternos un poquito en la mente de David. David decía, ¿sabes qué? Aunque no lo dice la escritura, ¿verdad? Pero meternos un poquito a la mente de David es, si Urías se entera me va a querer matar. Y es mejor que yo lo mate a él primero y yo me quedo con su mujer y asunto acabado, ¿verdad? Entonces, muerte. David o Natán le dijo a David, no vas a morir, David. Porque David cuando Natán le dijo, eres tú, David, soy digno de muerte. Y dice, pequé contra Jehová, soy digno de muerte. Natán luego le dice, no vas a morir. Ahora, eso no vas a morir no significa que nunca vas a morir, sino que no vas a morir por este pecado, ¿verdad? Porque los que tuercen las escrituras te pueden decir, aquí le dijo Dios que no iba a morir David. Por eso la Biblia no sirve, porque aquí le dijo y David murió. No,
Es que no le está diciendo que nunca va a morir. Le está diciendo, por este pecado no vas a morir. Pero a través de Natán, Dios le dijo, pero tu hijo sí va a morir. Pero tu hijo sí va a morir. A ver, aquí vamos. A ver, aquí vamos. Hermano, cualquiera de ustedes que tengan hijos, ¿usted estaría de acuerdo que por un pecado tuyo Dios le quite la vida a tu hijo? ¿No? Si Dios se para delante de ti y te dice, me voy a llevar a tu hijo, me voy a llevar al que más amas, ¿verdad? A uno de tus hijos, me lo voy a llevar porque tú pecaste y tú eres digno de muerte, pero no te voy a matar a ti, me voy a llevar a uno de tus hijos. ¿Qué harías tú? Gracias, Señor, gracias que me perdonaste. Sí, llévate a mi hijo. ¿Eso es lo que ibas a hacer? Si con una enfermedad, es más, una gripa, hermano, una gripita, ¿verdad? Vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Bien débiles, bien dados de gripa. Ya uno quiere, Señor, dame esa gripa a mí, pero sana a mi hijo. No sé cuántos le han pasado eso. No sé cuántos han dicho eso, ¿verdad? Cuando ves a tus hijos tirado en la cama, ¿verdad? Y yo lo he hecho. Yo digo, Señor, por ejemplo, una operación, una cirugía. Usted dice, Señor, que yo pase la cirugía, pero que no mi hija. Señor, pásame. Hasta pones tu mano en su cabeza, pásame, Señor, la fiebre y sana a mi hijo. Pero es que Dios no trabaja así, ¿verdad? Entonces, nosotros, como padres, si con una gripita hacemos eso, no seríamos capaces de decirle a Dios, sí, llévate a mi niño por mi pecado, ¿verdad? Entonces, pero nota, el hijo que había nacido, ¿verdad? Tenía poco tiempo de vida en la tierra, tenía toda una vida por delante. Tal vez Dios le iba a dar una mujer, unos hijos, pero tiene que morir por el pecado de su propio padre. Y tomamos a Urías también. ¿Qué culpa tenía Urías de todo este asunto? Ninguno. Ahora esto nos enseña algo. Un dicho que dice, el justo muere por ¿quién? ¿No se lo sabe? Justos mueren por pecadores, ¿verdad? Y ahora aquí va. Mira, nosotros en lo espiritual, nosotros somos, ¿qué voy a poner aquí? Nosotros en la historia o en lo espiritual, nosotros somos David y Betsabé. No es porque adulteramos, sino que nosotros somos los que merecemos la muerte, ¿o no? Porque todos hemos pecado, por cuantos todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Así que nosotros nos identificaríamos con David y Betsabé, vuelvo y te digo, no por su pecado, sino porque todos hemos cometido pecados. Ahora, en la historia, el niño y Urías son Cristo, ¿verdad? Para nosotros. Es decir, Cristo muere por nosotros. El justo por los pecadores. Así que esto también es una muestra de cómo Dios iba a tratar el pecado, ¿verdad? Dios iba a decir, ¿sabes qué? Ustedes son dignos de muerte, ustedes son pecadores, merecen la muerte, pero yo voy a dar un Cordero Santo, mi Hijo Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar que Él nos puede perdonar de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces ahí está el primer juicio de David. Merecía la muerte de David y Betsabé, sin embargo murió el hijo y murió el esposo de la mujer. En nuestra vida espiritual nosotros merecemos la muerte, pero Dios, dice Juan 3:16, de tal manera te amó a ti que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Amén. No sé dónde está el borrador, mija. O con un trapo. Entonces, ahí está el primer juicio de David.
se cumplió. Dios le quitó la vida al hijo, ¿verdad? Y murió Urías, que no tenía nada de culpa. La segunda parte del juicio de David y que Natán le enseña, vamos a leerlo ahí. Dice, 2 Samuel 12, volvemos ahí. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, estoy en el 7, Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Nota que, aquí lo que nos enseña la Escritura es que nosotros perdemos bendiciones cuando pecamos. Porque Dios le dijo a David, todo lo que tienes es poco, yo te hubiera dado mucho más. Esto incluiría, entendamos la época, ¿verdad? Entendamos la época que se escribió esto. Y los que están en la historia en la historia. Nota lo que dijo Dios a David, te hubiera añadido más. Pregunto, ¿usted cree que aquí incluiría esposas y concubinas? ¿Sí o no? Por eso le dije, entendamos la época. Porque en esa época los reyes tenían esposas y muchas concubinas. Salomón tuvo 1000 mujeres. Así que Dios le está diciendo aquí, te hubiera añadido más riqueza, más poder y te hubiera dado más mujeres. Vuelvo y te digo, no es que Dios sea pecador, porque Dios no es pecador. Dios es santo, santo, santo. Y puedo tardar 1 hora diciendo que Dios es santo, 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 santo. Pero la carne humana es la que peca. Así que, con este pecado que hizo David, le quitó muchas bendiciones por delante. Y en lugar de tener más mujeres, Dios le quita las concubinas y las que tenía, dándoselas a Absalón. Y la Biblia dice que una vez que pasó todo, que murió Absalón y todo esto, dice que David regresó al palacio y desconoció a sus esposas y a sus concubinas. Es decir, las echó del palacio. Ya nunca más estuvieron con David. Por eso aquí la Escritura nos enseña, nos dice, oye, mira lo que le pasó a David. Cuando pecamos, perdemos bendiciones que vienen a futuro. Ahora, hoy estamos en el tiempo de la gracia. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener una sola mujer, pero perdemos bendiciones que vienen por delante, hermanos. Con nuestro pecado a veces afectamos a nuestros hijos y a nuestros hijos les va mal. Con nuestro pecado que cometemos, tal vez perdimos que Dios nos iba a dar una casita, que Dios nos iba a dar un carro, que Dios nos iba a dar algo. Ahora no estoy hablando de prosperidad porque ese no es mi tema, ¿verdad? Pero Dios, cuando pecamos, cerramos las puertas, cerramos las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, cuidado con el pecado, hermanos, cuidémonos de pecar, porque puede ser que estemos, ¿verdad?, perdiendo bendiciones. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Aquí nota, la Escritura nos enseña que David sabía la palabra de Dios. Y como él sabía la palabra de Dios, Natán le dice, tú, David, tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Verdad? Tú, David, tú que sabes la ley. Ahora tú, hermano, que ya tienes conocimiento de la Escritura y todavía te vas a pecar, todavía te vas a emborrachar, todavía te vas a fumar, todavía haces algo que no le place a Dios, sabiendo la Escritura, tú estás teniendo en poco la palabra de Dios. Y yo, porque yo no me quedo atrás, ¿verdad? Cuando hacemos algo deliberadamente, aún sabiendo que a Dios no le complace, estamos haciendo la palabra a un lado. Es como si yo, no sé cómo lo explico, pero despreciamos la palabra de Dios. Como que sí, la Biblia lo dice, pero yo quiero hacer esto, ¿verdad? Es como aquellos,
profetas y dizque apóstoles que dicen, no, es que la Biblia no dice, pero yo lo digo. O sea que mi palabra vale más que la Biblia. Y así es como desechamos la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, oye, ¿eres cristiano, hijo de Dios? Sí. ¿Sabes que no debes de robar? ¿Verdad? Sí saben eso, ¿no? Y cuando tenemos un empleo propio, ¿estamos cobrando lo justo? Porque si estás arriba en tus precios, ¿verdad? Estás cobrando exageradamente. ¿Qué estás haciendo? Estás despreciando la palabra de Dios, ¿verdad? Así que así como David, a veces así actuamos nosotros, ¿verdad? Y todo lo hacemos por querer tener más y más y más. Y a veces cobramos de más. No deberíamos de hacer eso, porque si somos hijos de Dios, debemos de actuar de una manera correcta. De otra manera, estamos haciendo lo mismo que David, lo que el Natán le dijo, estás despreciando la palabra de Dios. Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La primera parte dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Qué significa eso? Que la muerte estará en la casa de David por ese pecado, y la muerte de la familia de David iba a ser, ¿cómo se diría? La muerte de sus hijos, no todos, pero unos de ellos iba a ser a espada, ¿verdad? Iban a ser unas muertes crueles, dolorosas. Y la primera, ¿verdad? La encontramos en 2 de Samuel capítulo 13. Nota que ahí sí va un poquito cronológicamente, ¿verdad? Y nota, por el pecado de David, nota lo que pasó con Amnón y Tamar. ¿Quién era Amnón? Hijo de David. ¿Quién era Tamar? Una hija de David, ¿verdad? Ahora, no eran hijos, no eran hermanos del propio padre, del mismo padre. Eran hermanos o medios hermanos, pero ¿cómo se dice? De madres diferentes, ¿verdad? No sé si me expliqué. Amnón y Tamar eran medios hermanos. Los dos eran hijos de David, pero las mamás de ellos eran diferentes. O sea que eran medios hermanos por David, ¿verdad? Y ahora nota lo que pasa, dice, capítulo 13, yo creo que no voy a avanzar mucho, ¿verdad? Me gusta que usted lo entienda, a ver si me está entendiendo, ¿verdad? Me gusta que lo lleves bien en tu corazón. Dice, aconteció después de esto, ¿de qué? De todo lo que pasó con David y Betsabé, ¿verdad? Y después del juicio, después de que David se arrepintió y todo, se puso en paz con Dios, pero es que hermanos, a ver, póngame atención a algo aquí. A ver, cuando Dios te perdona tu pecado y ya estás en paz con Él, escúchame, las consecuencias no se detienen, ¿verdad? Las consecuencias no se detienen. Las consecuencias las vas a tener que vivir. David le pidió perdón a Dios y vamos a leer Salmos donde él dice así, bienaventurado el varón que no se le inculpa de pecado. Porque a David no se le inculpó, el que murió fue el niño, ¿verdad? Y después leemos, dice David, mientras callé, ¿cuántos meses dijimos que David cayó su pecado? 9 meses, ¿verdad? Mientras callé, mis huesos se secaron. Yo le voy a preguntar una cosa, porque iba a decir una pregunta, le voy a preguntar una pregunta, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuántos aquí han pecado? Si pueden levantar su mano, levante su mano. ¿Cuántos han pecado aquí? No sé, ayer, antier, un mes. El hermano Leo hasta 2 manos. Los demás, ni uno, hermano. Los demás tienen una aureola. Dios me está revelando que tienen. No, hermanos, todos somos pecadores. ¿Por qué les hago la pregunta? A ver, cuando tú pecas, ¿puedes cantarle a Dios?
¿Sí o no? Cuando tú pecas, está enfermo tu niño, ¿puedes orarle a Dios por tu niño? Sientes que tu oración no pasa, ¿verdad? Cuando tú estás en pecado, puedes acercarte a Dios confiadamente. Nota que estoy diciendo cuando no te arrepientes, estás en pecado. Porque cuando te arrepientes puedes venir, ¿verdad? Pero cuando guardamos en el corazón el secreto de nuestro pecado, ¿qué hacemos? Nos distanciamos de Dios. No podemos cantar, no podemos orar, no podemos hacer nada espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Qué hacía David cuando estaba pastoreando las ovejas? Dice que llevaba su arpa y empezaba a tocar el arpa. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Empezaba a escribir David salmos, empezaba a adorar a Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que en esos 9 meses David pudo cantarle a Dios con su arpa? ¿Pudo decirle, Dios, cuánto te amo? No. Por eso David dice, mientras callé, se secaron mis huesos. Derramaba yo mis lágrimas en mi cama y no había respuesta. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando el pecado está morando en nosotros. No podemos hacer nada, no podemos acercarnos a Dios. Pero nota, cuando David se pone en paz con Dios, cuando David es perdonado, las consecuencias de su pecado los va a alcanzar después. Así que, hermanos, si tú has sido perdonado de un pecado y si Dios ha decidido que las consecuencias te van a alcanzar, te van a alcanzar, aunque ya estés en paz con Dios. Y eso lo debes de entender, hermanos. No son maldiciones generacionales y que lo que predican estas personas. Véngase, vamos a orar por las maldiciones generacionales. No, no hay maldiciones generacionales, ¿verdad? Son consecuencias de tu pecado. Ahora, porque la Biblia dice así, el pecado del padre no lo va a cargar el niño, ni el pecado del hijo lo va a pagar el padre, así que aquí cada quien con su pecado. La Biblia lo dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice que el hijo heredará el pecado del padre y morirá, no, cada quien. Por eso tenga cuidado cuando maldiciones generacionales y que no sé qué tanta cosa. Tenga cuidado. Dios, además, Dios dice que si tú ya crees en Cristo, eres nueva criatura. Yo no espero que un día ustedes se vayan a una convención allá, que los inviten a ¿cómo se dice? A una campaña evangelística, ¿verdad? Imagínense que yo esté allá y yo los veo que el predicador diga, ¿cuántos tienen maldiciones generacionales? Pásenle, vamos a orar por ustedes y pase uno de ustedes. Pasen ustedes ahí corriendo porque tienen maldiciones generacionales. Entonces han estado de gratis en la iglesia porque la Biblia dice, el que cree en Cristo es nueva criatura. Es decir, todo se corta y empiezas una nueva vida en Cristo. ¿Verdad? Tenga cuidado con eso, hermano. Pero David se puso en paz con Dios, pero las consecuencias de lo que había dicho Natán se van a empezar a cumplir. Y empieza con Amnón. Dice, aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, nota, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Así que Amnón se está enamorando de su media hermana, ¿verdad? Y dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Esto no es un amor verdadero, hermano, esto es un amor enfermizo, ¿verdad? Dice, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. La virginidad en los tiempos antiguos era muy valiosa, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos vieron aquí, hermanos? No sé si me voy a meter en pleitos, pero yo creo que todo lo que ponen en Facebook es porque quieren que se entere la gente, ¿no? Pero ¿cuántos vieron que un padre canceló los 15 años de su hija porque su hija descubrió que su hija usaba parches para no embarazarse? 15 años, o sea, ni 15, tenía 14, ¿verdad? Es que la gente a veces, o la humanidad, ¿verdad? No respeta la moralidad de Dios. Dios nos enseña y nos dice que la virginidad es algo preciado para Dios. Y esta jovencita, Tamar, dice que era virgen, ¿verdad? Dice el 3, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, era su primo.
Y Jonadab era hombre, no dice sabio. ¿Qué dice? Que era astuto. Dicen que la serpiente es astuta, ¿verdad? Se recuerda cuando nos relata ahí en el Génesis de la creación, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Entonces la astucia, ¿verdad? Va alineado más con la maldad, con ser astuto para planear el pecado. Lo diferente a la astucia es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría aconseja para bien, la astucia aconseja para mal. Así que este joven no era sabio, era astuto, ¿verdad? 4. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día estás enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Nota lo que hacía Amnón. Yo creo que aquí, por lo que vemos, dice ni comía, por ese amor, que es un amor enfermizo, ¿verdad? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y este no es un amor de hermanos, este es un amor, ¿verdad? De un hombre a una mujer. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó la sartén, y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que él odió, con que la aborreció fue mayor. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que ella estaba vestida, y puesto su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Ahora, hermanos, recuerde el juicio de Natán. Esto es por causa del pecado de David. ¿Sí me está escuchando? Esto es por causa del pecado de David, ¿verdad? No está pagando Tamar el pecado de su padre, no, sino que es una consecuencia. Lo que está pasando ahorita es consecuencia del pecado de David. Justos pagan por pecadores, ¿verdad? Entonces dice: venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón:
¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Aquí la Biblia nos relata rápido, pero imagino que aquí Absalón ve a su hermana, la ve toda, ¿cómo se dice? Su ropa, su vestidura rota y la ceniza en su cabeza, que era una señal de dolor, de rabia, ¿verdad? Y él entendió que había sido abusada, tan solo verla, ¿verdad? Porque una mujer dice que aquí nos enseña, dice vestido de colores, pero dice que ella rasgó su vestidura. Eso significa, me han hecho daño, me han violado. Y Absalón lo entendió, por eso le pregunta luego, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Nota lo que dice, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció que pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, y yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestiduras. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga a mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, y es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Le leo la historia toda, porque si se lo cuento va a decir, ¿quién sabe si diga eso? ¿Verdad? ¿Quién sabe si el hermano inventó el hermano? No, es Biblia, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios. Entonces nota, hermanos, ¿cuál fue ¿cómo se dice? La profecía de Natán? Porque David dijo, 4 veces tienes que pagar, David. Bueno, él dijo David, 4 veces tiene que pagar el que tal hizo. Y Natán dijo, amén, David, 4 veces vas a pagar. Aquí vamos la primera. La espada no se apartará de tu casa. ¿Y qué pasó? Absalón, el hijo del rey, mata a su medio hermano Amnón. ¿Por qué? Porque Amnón viola a la hermana de Absalón. Ahí está el primer juicio, hermano. ¿Y qué nos enseña esto aquí? ¿Qué nos enseña esto aquí? ¿Verdad? Que tu pecado, que mi pecado, trae consecuencias.
trae consecuencias, hermano. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero creo que esta es la manera que Dios me está dando para hacerle entender. Y es muy fuerte, aún para mí y para todos, ¿verdad? Pero escucha lo que te voy a decir. A ver, levanten su mano los esposos, ¿verdad? Esposos, hombres, ¿verdad? Escucha. Si te pudiera enseñar o con un pensamiento lo que esto significa, que nuestros pecados pueden afectar a nuestros hijos, no que ellos paguen mi pecado, sino afectarles, ¿verdad? Dice un dicho así: como tú tratas a tu esposa, así serán tratadas tus hijas. ¿Verdad? Como tú tratas a tu esposa, así tratarán a tu hija. Así que si tú tratas a tu esposa, la menosprecias, le dices gorda, fea, le dices no sé qué le dices, ¿verdad? Todo lo que le haces a tu esposa, tu yerno le hará a tu hija, ¿verdad? Entonces, eso es algo como complicado, ¿no? Igual, mujeres, lo que ustedes hacen con sus esposos cuando le faltan el respeto, cuando le gritan, cuando hacen esto, bueno, también le harán lo mismo a tu hijo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos tienen sus consecuencias, ¿verdad? Entonces nota, lo que hizo David ahorita está afectando a sus hijos, ¿verdad? Y ese es el primero de los 4. Amnón muere. Déjame ver si encuentro aquí, ¿dónde estará eso? A ver, déjame ver. Déjame ver si encuentro rápido algo aquí. A ver, vaya a 2 de Samuel capítulo 3. Cuando lo tengan, diga amén, ya lo tengo. ¿Ya lo tiene? Segunda de Samuel, ahí atrás, capítulo 3, verso 2 hasta el 5, dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Nota, su primogénito fue ¿quién? A ver, dígalo fuerte. Su primogénito fue... ¿Y quién abusó de Tamar? Amnón. Es el primer hijo de David. Y vuelvo y te digo, el primer hijo de David o el primer hijo del rey era heredero del trono. Entonces imagínate qué sintió David cuando se enteró que su hijo Amnón había sido muerto. Primero, es su hijo, es su sangre. Segundo, ¿quién va a ser rey después de mí? ¿Verdad? Así que para David fue algo muy doloroso escuchar. Primero note, primero le dijeron, todos tus hijos han muerto. ¿Te imaginas que vengan? ¿Te imaginas que vengan? Nosotros que manejamos carros diferentes a veces, ¿verdad? ¿Te imaginas, hermano Carlos, que un día te llegue una noticia como tal? Oye, toda tu familia ya no están contigo. Imagínate, hermano. O que me llegue a mí una noticia de esas. Yo creo que, no sé, me vuelvo loco y me voy a correr, no sé, ¿qué haría? ¿Verdad? Y David, ¿qué hizo cuando dijo, todos tus hijos han muerto? ¿Verdad? Job le pasó eso y ese fue literal, ¿verdad? Ahora imagínate, ya cuando viene y le dice, no, mi rey, no todos han muerto, nada más Amnón. Y nota quién llevó la noticia de que Amnón había muerto. ¿Quién era el que llevó la noticia? ¿Sí se dieron cuenta o no? O están aquí, pero ya no están aquí. Ya están viendo borroso, como dicen por ahí. A ver, note, ¿cómo se llamaba el que dio la noticia a David de que solo Amnón había muerto?
No. ¿Quién era? Jonadab. Nota el verso 32. ¿Qué dice? Pero Jonadab, hija de Simea, hermano de David, ¿verdad? Ahora vaya al versículo 3, del 13, ahí mismo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el amigo ahí en el verso 3, 13:3? Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Estamos diciendo que es el mismo, este muchacho astuto que había aconsejado a Amnón cómo acostarse con su hermana, ¿verdad? Es este mismo muchacho que lleva la noticia a David que solo Amnón había muerto. En otras palabras, te estoy diciendo que este muchacho es ¿cómo se dice? Es astuto para planificar el mal, pero también es mensajero de malas noticias, ¿verdad? ¿Cuántos quieren un amigo así? Que te aconseje mal y que después él mismo vaya y diga lo que pasó contigo, ¿verdad? ¿Cuántos hay así? Iba a decir aquí, no, aquí no hay, no vinieron. No, pero tampoco vinieron, no es porque no vinieron. Hermanos, a nadie le conviene un amigo así, ¿verdad? Porque cuántas personas, hermanos, que te empujan a hacer el mal y cuando cometiste el pecado, ellos son los primeros que te apuntan y te dicen, es un pecador, ¿verdad? Pero ellos no reconocen que ellos fueron parte de que tú hicieras esto. Y este es este joven, ¿verdad? Como dice el dicho así, con estos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos? ¿Verdad? Muy bien. Primera cosa, Amnón es muerto por la espada de Absalón, ¿verdad? Segunda cosa que pasa ahí, ¿qué dice? Absalón después de matar a su hermano se fue a Jesús, huyó de su padre porque él sabía que lo iban a enjuiciar, se fue lejos. Dice que pasó 3 años y David olvidó lo que pasó con Amnón, ¿verdad? Ya lo olvidó, ahora extraña a su hijo Absalón, lo extraña y él no sabe cómo traerlo. Entonces, nota el capítulo 14, nota ahí en el encabezado, dice, Joab procura el regreso de Absalón, porque Joab era muy cercano a David y él miraba cómo David sufría porque Absalón estaba lejos. Y entonces Joab planea como Natán hizo una historia para acusar a David, Joab inventa una historia y prácticamente contrata a una mujer que se presente ante el rey, le relata la historia, ¿verdad? Y así logra, o cuando ya la mujer dice, bueno, ¿y por qué tú no has perdonado a Absalón tu hijo? O sea, tráelo de vuelta. Es que lo podemos leer, pero ya se fue el tiempo, ¿verdad? Me ayuda leyendo Segunda de Samuel 14 usted en su casa, porque me toca el siguiente mensaje. Voy a seguir con esta parte. Entonces, pero se lo simplifico ahorita, pero usted lo va a leer en casa, para que en el siguiente mensaje no leemos tanto el 14, nos vamos al 15, cuando Absalón regresa y cómo él planea quitarle el reino a David, ¿verdad? Entonces, una vez vuelto a Absalón, se llega a Jerusalén y entonces empieza Absalón y dice, yo quiero el reinado. Y entonces empieza a decirle, se empieza a parar a las puertas de la ciudad, ¿verdad? Se empieza a parar a las puertas de la ciudad y cuando viene la gente buscando justicia con el rey David estaba muy ocupado, a veces los atendía, a veces no. Y Absalón decía, ¿quién me pusiera a mí por rey? Yo les resolvería sus problemas. Y empezó así a adular a la gente, a convencer a la gente, a convencer, ¿verdad? Y cuando lo creyó pertinente, dice que se fue con Ahitofel y Ahitofel lo proclamó rey en Hebrón. Y de ahí viene Absalón, ¿verdad? David se entera que su hijo es proclamado rey, él no quiere pelear con su hijo, se escapa rumbo a las montañas,
Absalón llega a la ciudad de Jerusalén, hace todo lo que Natán le había dicho a David. ¿Qué le había dicho Natán a David? Tus mujeres yacerán con tu prójimo, lo haré en público. Todo eso pasó cuando Absalón llegó a Jerusalén. Y nos relata hasta la muerte de Absalón. Cómo David le dice, vayan, sus generales, vayan, peleen contra el pueblo que trae a Absalón, pero a mi hijo no lo maten, ¿verdad? Y cuando Absalón dice que tenía la cabellera larga, y cuando iba cabalgando en el caballo, imagínense, cuando cabalga una persona que tiene pelo largo, va el cabello así, ¿verdad? Dice que pasando por un árbol se le trabó el cabello en un árbol y se quedó colgado, ¿verdad? Y cuando estaba ahí, dice que Joab desobedeció al rey. Y dice que llegando Joab a donde estaba Absalón, le metió la espada en el corazón y así lo mató, ¿verdad? Lo mató. Y se recuerda otra vez. Es que aquí es toda la historia, ¿verdad? Se recuerda que lo que Dios le había dicho a Natán, no se apartará la espada de tu casa. Ya Amnón había muerto por espada, ahora Absalón muere por una lanza. Y ahí vamos a encontrar otra vez. Es que podemos hablar mucho de David. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera a mí morir en tu lugar y tú fueses rey? Y Joab se enojó y dice, tú estás más contento estás más triste por el que murió que por el que te odiaba, que por los que te aman y estamos vivos. Y a veces nosotros estamos igual, ¿verdad? A veces cuando pasa algo, ¿verdad? Un ejemplo, muere un familiar, se nos olvida todo y nos queremos morir porque parece que amamos más al muerto que a los que están vivos todavía, ¿verdad? Se nos olvida, como que nos cegamos y dice, mi vida no tiene sentido, y tienes 2 hijos, tienes 3 hijas, tienes, no sé, a veces pasan ocasiones, situaciones tan difíciles y se te olvida que tienes mujer, tienes esposa, tienes hijos, tienes padres, se te va la vida. ¿Por qué? Porque tienes tu vida en esa persona, en esa situación, y te olvidas de todo. Y David le pasó, por eso Joab le dice, tú lloras más por el que te odiaba, y como que si nosotros estuviésemos muertos y Absalón vivo y tú no seguías siendo el rey, tú estarías contento, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ver, y sospecho que no vamos a acabar el otro servicio, ¿verdad? Sospecho que no vamos a avanzar mucho, pero hasta aquí voy a parar. Ya le dije un poquito la historia, me ayuda leyendo 2 Samuel 14, y si puede leer el 15, y si puede leer el 17, el 18, el 19, el 20 y todo 2 Samuel, para que tengan algo que hacer, ¿no? Pero ayúdenme el 14 y el 15, amén. No le voy a preguntar, levante su mano, ¿quién va a leer? Porque luego no lo hace, ¿verdad? Ahora, si lo va a levantar, hágalo. Porque si va a prometer algo y no cumple, no le gusta a Dios eso, ¿verdad? Entonces, léalo. Porque le digo, usted va a aprender, ¿verdad? Y me ayuda así, para que ya usted sepa cómo va la historia. ¿Amén? Muy bien, hasta aquí voy a parar. Podemos parar la transmisión, ¿verdad?